Esto es Peniel. Esto es Peniel. Quiero hablar hoy en esta noche acerca del tema año 2026, el año de la cosecha. Mientras oraba hace unas semanas atrás, le pedí al Señor hacia dónde nos iba a dirigir para este 2026. Y usted me dice, pastor, pero los años son iguales. Todo es lo mismo, 365 días, 52 semanas, 12 meses, y etcétera. Y es verdad. Pero cada año es una nueva temporada en el Señor. Y mientras oraba, el Señor me decía cosecha, me decía cosecha, me decía cosecha, y una y otra vez. Entonces comencé a ir en esa dirección. ¿Cuál es la cosecha? ¿Hacia dónde el Señor nos quiere llevar? ¿Cuáles son las coordenadas que nosotros debemos de seguir para este 2026? Y una de las cosas, amados, que tenemos que entender como iglesia, tenemos que volver nosotros al primer amor. Levante su mano y diga conmigo, tenemos que volver. Una vez más fuerte. Tenemos que volver al primer amor. Al primer amor. En la Biblia, en el libro de Génesis, mire, fue tan fuerte lo que el Espíritu hacía en mi vida, que en el libro, me llevó el libro de Génesis, en el capítulo 26, honrando el año 2026, capítulo 26. Y dice la palabra en el capítulo 26, verso 1 al 2. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Hubo hambre en la tierra. El hambre en la tierra, y muchas veces tiene que ver con el ámbito espiritual y con el ámbito material. El hambre espiritual, el hambre material también cuando escasea el pan físico, pero también muchas veces escasea, amados, el pan espiritual. Y dice la palabra, Isaac fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y le dice el Señor en el verso 3 al 6, habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo. Esta es una palabra, amados, que sigue hasta el día de hoy vigente. Yo estaré contigo. Levante su mano y diga conmigo, el Señor está conmigo. Una vez más, el Señor está conmigo. Yo estaré contigo. Y le dice, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Está como forastero, llega, amados, en hambre, en escasez a Gerar, y el Señor le dice, habita aquí como forastero, pero las tierras que tú estás viendo, yo te las voy a dar a ti. Y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Que fue la palabra que también Dios le dijo a Abraham. Que es el pacto abrahámico que conocemos. Que de Abraham Dios levanta la nación de Israel. Y le dice, te voy a bendecir a ti. Voy a levantar una generación, una descendencia grande. Le dice a Abraham. Entonces, amados, esta palabra, ese pacto, el Señor se lo confirma una vez más a Isaac. En medio de hambre, en medio de ser, amados, un inmigrante en una tierra ajena, Él está ahí. Y le dice Él, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, y mis mandamientos, y mis estatutos, y mis leyes, y habitó pues en Gerar.
Diga conmigo, y habitó en Gerar, en medio de los filisteos. En una tierra, amados, los filisteos representan el afán. Los filisteos el día de hoy representa el materialismo. Representa, amados, todo aquello que nos aleja de Dios. Todo aquello que busca tapar la palabra de Dios. Todo aquello, amados, que busca robar lo que el Señor nos ha dado, nos ha entregado. Gerar significa, amados, robar la agua viva que Dios tiene para nosotros. Gerar significa, amados, borrar el primer amor de Dios en nuestras vidas. Pero Isaac dice, voy a estar donde el Señor me ha dicho que esté. Y dice la palabra en el verso 12 al 14 del mismo 26. Y sembró Isaac en aquella tierra. Levante su mano conmigo y diga, y sembró Isaac. Una vez más, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. A mí me encanta esta parte. Me encanta, me fascina. ¿Sabe por qué? Porque Isaac se movió en 3 principios. Número 1, en el principio de la siembra. Cuando tú siembras vas a cosechar. Y dice la palabra que en medio, la siembra que hace Isaac, no la hizo en su mejor momento, porque no dice Isaac estaba bendecido en una tierra, tenía de todo, era su país. No, estaba en país extranjero, estaba en hambre, en escasez, en sequía. Pero dice la palabra que cuando el Señor le dice, yo voy a estar contigo, entonces él tomó la acción. Y él dice, voy a sembrar. No me voy a quedar con brazos cruzados, porque la bendición va a venir cuando yo comienzo a moverme. Levante su mano conmigo y diga, la bendición va a venir. La bendición viene cuando yo comienzo a moverme, cuando mis manos se comienzan a mover, cuando mi vida se comienza a mover, cuando en mi casa hay movimiento, cuando en mi casa hay obediencia, entonces el cielo se abre. Levántese, póngase sobre sus pies y dale un fuerte aplauso al Señor y diga, mi casa será bendecida, mi casa será tocada por el Señor. Aleluya. Y dice la palabra, amados, dice la palabra que este hombre sembró en aquella tierra. Ocupe su asiento, por favor. Sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció. Amados, 2 principios. Uno es la siembra. El siguiente es la cosecha. Pero el tercero es la gloria de Dios, amado. Y lo bendijo Jehová. Y lo bendijo Jehová. La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque usted puede sembrar y puede cosechar, pero la bendición de Dios no estará ahí. Pero cuando usted siembra en rectitud, usted siembra en obediencia, usted siembra en agradecimiento, usted siembra bajo una palabra de Dios, amado hermano, amada iglesia, aleluya, la gloria de Dios viene. La presencia de Dios viene. La bendición de Dios viene sobre la vida de un individuo. Y dice la palabra, amados, que lo bendijo el Señor. Y el varón se enriqueció. Fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mire la palabra. Porque una cosa, hermanos, es cosechar. Una cosa es hacer. Una cosa es recibir. Pero otra cosa es que Dios traiga multiplicación sobre tu vida. Una cosa es que Dios traiga paz sobre tu vida.
Una cosa es que se rompan los cerrojos. Una cosa, amados, es que Dios dice: voy a bendecir lo que tú hagas. Voy a prosperar lo que tú hagas. Voy a derramar de mi gracia sobre tu vida. Voy a levantar de ti una simiente gloriosa sobre tu vida. Voy a hacerte poderoso en esta tierra. Por eso David decía: bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra. David estaba hablando de Abraham, de un hombre fiel, de un hombre que confiaba en el Señor, de un hombre que vivía bajo una promesa de Dios, de un hombre que no cuestionaba lo que Dios le decía hacer. Y dice la palabra, amados, que sembró Isaac en aquella tierra y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y mira lo que dice el verso 15 al 16. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Abraham años atrás ya había pasado por esas tierras. Había abierto pozos y en esos pozos encontró agua. Y los filisteos, amados, comenzaron, amados, a cerrar esos pozos de agua. Usted sabe, y los que venimos del campo sabemos, que no se puede sembrar si no hay agua. No se puede sembrar, no hay cosecha sin agua. No puede usted crecer o querer prosperar con animalitos, con ganado, si no hay agua. Necesita el agua. Y los filisteos taparon todo lo que Abraham había hecho. Todo lo taparon. ¿Y sabe qué simboliza el agua? El agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios. El espíritu de los filisteos busca robar, tapar la palabra de Dios en tu vida, para que haya muerte, para que haya desgracia, para que haya pobreza. Y por eso el país estaba en hambre. Pero llegó un hombre con palabra de Dios y volvió a abrir los pozos. Lo que yo te vengo a decir en esta noche, que los pozos de tu vida se van a comenzar a abrir, porque un día la palabra de Dios los abrió. Y todo lo que los filisteos han venido robando se va a retener en el nombre de Jesús, se va a romper. Aleluya. Y dice la palabra, amados, que este hombre abrió los pozos que su padre Abraham había hecho en sus días. Y los filisteos le tuvieron envidia a él. Entonces, dice la palabra, mire la palabra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te ha vuelto. Un hombre que llega a una tierra extraña y se vuelve más poderoso que el mismo país, más poderoso que Gerar. El rey Abimelech le dice a Isaac: Isaac, tú eres demasiado grande para nosotros. Mejor lárgate, vete de nosotros. No te queremos aquí con nosotros, porque tú eres más poderoso que nosotros. Mejor vete de aquí. Y mira lo que dice el 16. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los mismos nombres que los había llamado su padre. Abraham volvió a abrir. Dijo Isaac: es que la bendición no es por ustedes,
La bendición es por el Señor. Isaac no se puso a pelear con los filisteos. Él se movió del lugar. ¿Sabe algo? Tú no te puedes quedar abrazando glorias pasadas. Tú sigues moviéndote. Cuando hay problemas, tú te mueves. Cuando hay dificultad, tú te mueves. Cuando el enemigo quiere robarte, tú dices, no, no eres por ti, es por el Rey de Reyes. Muchas veces vas a ser confrontado. El hombre te podrá decir, tú estás bendecido por mí, pero la bendición no viene por el hombre, viene por el Señor. Y dice la palabra que se movió de ahí y volvió a abrir nuevos pozos. Levante su mano y diga conmigo, volvió a abrir nuevos pozos. Y dice la palabra en el verso 19, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle. Esta palabra a mí me encanta, amados. Y hallaron allí un pozo de aguas vivas. No era agua muerta, no era agua podrida, era agua viva. Y los pastores de Gerar llegaron y riñeron con los pastores de Isaac. Dijeron, no, esta tierra es de nosotros, nos pertenece. Y diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el pozo Esek, porque había altercado con él. Y mire lo que dice la palabra, y abrieron otro pozo. Y abrieron otro pozo. Cualquiera puede decir, ay no, ya me están haciendo la vida imposible, mejor yo ya no sigo, ya no hago nada, mejor no. Isaac dice, hey, mientras siga obedeciendo al Señor, el río por bajo me va a seguir a mí, porque yo no sigo las bendiciones me siguen a mí, aleluya. Porque cuando tú obedeces la palabra, cuando tú caminas en obediencia a la palabra, aleluya, algo sobrenatural se activa. Y la gloria del Señor viene. Y dice la palabra, amados, que hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Diga conmigo, aguas vivas. El agua cristalina. Había un canto viejito. El agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Agua viva. Cuando tú sigues cavando, cuando tú no te detienes, dígale que está a tu lado, no importa el problema, no te detengas. Pero dígaselo con ganas, amado. No te detengas. No te detengas. Aleluya. Y dice la palabra, el agua es nuestra. Pero ellos abrieron otro pozo y también riñeron con él. Y llamó su nombre Sitna. Y dice el verso 22. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboam. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado. Aleluya. Fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba. A mí me encanta esto. ¿Sabe por qué? Porque Isaac no perdió el tiempo en pleitos. Isaac no perdió el tiempo en confrontaciones. Isaac siguió buscando, siguió moviéndose, siguió en obediencia con el Señor. Isaac estaba enfocado en una sola cosa. Dios le dijo, te voy a bendecir. Sobre ti hay una bendición. Las naciones serán bendecidas a través de ti. Y esa palabra, amada iglesia, sigue vigente para ti, para mí el día de hoy. Tú tienes que tomar esa palabra. Levántate, ponte sobre tus pies y abre tus brazos y diga, seré bendecido. Soy bendecido. Una vez más, soy bendecido. No, pero dígalo con ganas. Vamos. Soy bendecido. Soy bendecido. Una vez más, soy bendecido. Soy bendecido. Aleluya. Y dice la palabra, amados, que este varón no se quedó ahí. No se quedó ahí, sino que siguió hacia adelante.
Y esta palabra en el verso 24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche. Diga conmigo: aquella noche. En el principio fue aquel año. Aquel año sembró Isaac al 100%. Pero también aquel año se le apareció el Señor. Se le apareció el Señor. Un encuentro con el Señor. Un encuentro con su presencia. Un encuentro con su gloria. Cuando el Señor, amados, nos visita, cuando hay obediencia con el Señor, ¿sabe algo? Hay guerras que tú no las vas a pelear físicamente. Hay guerras que tú las vas a pelear de rodillas. Hay guerras que tú vas a estar diciéndole: Señor, yo no, ese es tu problema, porque yo te voy a seguir a ti, pero lo que tú vas a hacer en mi vida es algo glorioso. Aleluya. Porque Isaac dice: voy a seguir abriendo pozos. Voy a seguir abriendo pozos. Voy a seguir sembrando en medio del dolor. Voy a seguir sembrando en medio de la escasez. Voy a seguir. Diga conmigo: voy a seguir. Levante su mano y diga: voy a seguir. Porque este es mi tiempo. Porque este es mi tiempo. Una vez más: porque este es mi tiempo. 2026 es mi año. Diga: 2026 es el año de cielos abiertos. 2026 es el año de la gloria de Dios. Póngase sobre sus pies y diga: 2026, 2026, 2026. Vamos, dígalo fuerte. 2026 es el año de cielos abiertos. Es el año de mi cosecha. Es el año de mis documentos. Es el año de mi casa. Es el año de un crecimiento espiritual. Vamos, dígalo. 2026 es mi año. Aleluya. Ocupe su asiento, por favor. Y dice la palabra, amados, en el 24: y se le apareció el Señor. Se le apareció el Señor. Aleluya. Aquella noche. Y le dijo una vez más le afirma. Y le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Lo andaban persiguiendo. Él nunca hizo riña con los filisteos. Él nunca hizo riña con los de Gerar. Él llegó como un humilde forastero, pero con una palabra de Dios en su vida. Una palabra de Dios en tu vida va a romper las miserias. Una palabra de Dios en tu vida va a romper con la escasez. Una palabra de Dios en tu vida va a romper con el hambre. Una palabra de Dios en tu vida va a cambiar las atmósferas. Una palabra de Dios en tu vida te va a sacar de los ambientes filisteos. Una palabra de Dios en tu vida cambia la generación de tu familia. Porque una palabra de Dios, por eso dice la Biblia: mi palabra trae sanidad. Y envió la palabra y lo sanó. Porque la palabra de Dios, amados, es vida. La palabra de Dios es bendición. Y dice la palabra, amados, que se le apareció el Señor. Y le dice: multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó ahí su tienda. Y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Una vez más, nunca Isaac se quedó con los brazos cruzados. Nunca Isaac quedó esperando que todo le bajara del cielo. Él sabía que mientras él se moviera a trabajar, mientras él se moviera a creerle al Señor, los cielos se iban a abrir a su favor. La gloria de Dios iba a venir sobre su vida. La gracia de Dios iba a estar sobre él. Y dice la palabra, amados, que entonces los siervos abrieron. Y dice el verso 28. Dice el verso 26. Y Abimelech vino desde Gerar
y a su amigo suyo, Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué vienes a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. ¿Por qué ahora vienen hacia mí? ¿Cuál es su visita? Porque hoy quieren hablar conmigo. Y miren lo que ellos dicen en el verso 28. Ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Porque por mucho que ellos sembraban, por mucho que ellos cosechaban, la bendición de Dios no llegaba sobre sus vidas. La bendición de Dios no llegaba sobre ellos. Había cosecha, sí. Había siembra, sí. Se robaron los pozos, sí. Pero la bendición de Dios estaba con el obediente. La bendición estaba con aquel que tenía la promesa. La bendición de Dios estaba con aquel que caminaba bajo cielos abiertos. Una de las cosas, amada iglesia, usted puede sembrar, usted puede cosechar, pero si la bendición de Dios no está sobre su vida, siempre va a haber un faltante. Siempre va a haber algo que falta. Siempre va a haber un sentimiento que necesito más. Necesito más. Por eso mucha gente entra al materialismo. Mucha gente trabaja duro, gana buen dinero, compra un carro, no le satisface, compra otro, no le satisface, se va de viaje, no le satisface, compra otra casa, no se satisface, se va de viaje, no le satisface, siempre anda una incomodidad. Pero cuando usted, amado, siembra, cosecha, pero también viene la bendición de Dios sobre su vida, usted donde quiera que esté, usted va a tener paz en su corazón, porque hay una paz que el mundo no te la puede dar. La paz de Dios, dice la palabra, que es la única que sobrepasa todo entendimiento. Es la bendición de Dios. Por eso Proverbio dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso vale la pena, dígale al que está a su lado, vale la pena obedecerle al Señor. Vale la pena, una vez más, vale la pena obedecerle al Señor. Ellos le dicen: nosotros hemos visto que el Señor está contigo. Por eso yo le voy a decir una cosa: no se preocupe cuando hablen mal de usted. No se preocupe cuando lo critiquen. No se preocupe cuando lo calumnien. No se preocupe cuando le hagan la vida difícil. No se preocupe cuando los problemas se aceleran, mientras usted sigue conectado con el cielo. Aleluya. Llegó un momento que los enemigos le quitaron 5 pozos a Isaac, pero él nunca dejó de creerle al Señor. Llegó un momento que dijeron: no podemos contigo porque el Señor está contigo. No podemos contigo porque Él es el que te bendice. No podemos contigo porque la bendición de Dios te ha dado gracia, te ha dado favor. Donde tú siembras hay cosecha, donde tú vas los pozos se abren, hay agua viva. Pero donde estamos nosotros cosechamos, pero no podemos ver lo que tú tienes. Por eso llegó este hombre. Todo un país sembraba, todo un país cosechaba, todo un país tenía ovejas, pero un solo hombre, un forastero, alguien, amado, que no tenía nada en ese lugar, pero estaba con la bendición de Dios, amado, se volvió más poderoso, aleluya, que este hombre, que ese país. Cuando tú le crees a Dios, no importa lo que el mundo haga afuera, no importa lo que suceda alrededor. Cuando tú te enfocas en Dios, cuando tú caminas bajo una palabra, no hay nada que te detenga. Hay un momento, aleluya, que ese espíritu filisteo se rompe y dice: yo no puedo más, no puedo más, yo tengo que ver y hablar con esta persona. Y miren lo que dijeron ellos: hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros y tú, y nosotros haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Mentiras. Lo tocaron, lo corrieron, pero ahora tienen miedo de aquel humilde forastero que llegó humildemente a aquellas tierras, pero bajo una palabra de Dios. Por eso una de las cosas como iglesia,
Usted no es casualidad que llegó hoy acá. Hoy hay una palabra del Señor. Esa palabra es año 2026. Vamos a hacer las metas. Usted va a hacer sus proyecciones personales, proyecciones ministeriales, proyecciones familiares, proyecciones económicas. Esa es la palabra, la dirección del Señor. Y vamos a obedecerle al Señor. Aleluya. Y aquello que el enemigo ha empolvado, lo que el enemigo había enterrado, Dios lo va a desenterrar para que tú camines en bendición. Ese espíritu, amados, ese espíritu filisteo en mucha gente hoy en día, ¿qué es lo que hace? Mire, usted encuentra y llega a la casa, es más, está el televisor, está el control y está la Biblia ahí, pero dice, porque le da cosas, mejor la mete a un cajón y el Netflix. Y el espíritu filisteo le dice, bien hecho, ya la enterraste. Ya la guardaste ahí déjala. Va al otro lado y ve un cuadro y dice, ese cuadro me trae redargüimiento, a mí mejor lo voy a guardar. Y pone uno de la Shakira ahí sí, dice. Porque no quiere palabra que se vea en las paredes. No quiere palabra, escuchar palabra. Y el espíritu filisteo ahora sí, poco a poco va trayendo el hambre espiritual a la casa. Cuando antes era placer escuchar música cristiana, y ahora comienza a poner un poquito música mundana. Cuando era placer recibir la casa de paz en la casa, y ahora dicen, no, es que me la ensucian, mejor así no. Cuando era placer llegar a los discipulados, ahora dicen, ando muy cansado. Y poco a poco se comienzan a tapar esos pozos que te daban aliento, que te daban consuelo, donde recibías la palabra, donde te nutrías espiritualmente. Por eso, una de las cosas, este 2026, que es el año de la cosecha, pero es el año donde tenemos que volver a avivar el primer amor, volver a avivar el fuego de Dios sobre nuestras vidas, volver a avivar, levante su mano y diga, el año de volver a avivar el fuego de Dios sobre mi vida. Diga, este 2026 hago un compromiso con el Señor antes que termine este 2025, que no va a ser negociable mi tiempo con Dios, mi búsqueda con el Señor, mi tiempo de oración. Dígalo fuerte, mi tiempo de oración, mi tiempo con la palabra. No es negociable el discipulado, diga, no es negociable las casas de paz. Este 2026 es el 2026 de pozos con agua viva. Aleluya. Y dice la palabra, amados, que ellos le dicen, como nosotros no te hemos hecho mal, solamente te hemos hecho bien, envíanos en paz. Y tú eres ahora, le dicen ellos, tú eres ahora bendito de Jehová. Tú eres un bendecido del Señor. Aleluya, porque la bendición de Dios vino sobre ellos. Y dice el verso 30 y 31 para ir cerrando. Entonces, miren lo que hace Isaac. Isaac le dice, entonces Isaac hizo banquete y comieron y bebieron ahí. Amados, dice la palabra que cuando dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer y ascuas amontonarás sobre ellos. Él no los despide mal, les hace un banquete a ellos. Les dice, vamos a comer, vamos a alegrarnos, porque Él sabe que si Él se pone a pelear con ellos, Él detiene su bendición. Diga conmigo, los pleitos detienen mi bendición. Ah, no, pero dígalo con ganas. Los pleitos detienen mi bendición. Este hombre hizo paz con ellos. Me han hecho mal, sí. Me han robado los pozos, sí. Pero no voy a hacer pleito con ellos. Aleluya, les voy a hacer banquete, porque yo sirvo a un rey de reyes y señor de señores. Déselo fuerte al Señor. Y dice la palabra, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac lo despidió y se despidieron en paz.
Y en aquel día sucedió que vinieron sus criados nuevamente. Amados, lo mejor está por venir. Pero hay momentos, amados, hay momentos delicados en tu vida, que si tú te pones a pelear, tú pierdes tu bendición. Que si tú te pones en pleitos, tú pierdes lo mejor de Dios para tu vida. Pero ese día Isaac entiende que lo mejor está por venir para él. Y él dice: lo voy a atender lo mejor posible. Me trataron mal, sí. No fueron amables conmigo, sí. Pero los voy a atender. Pero aquel día, diga conmigo, aquel día. Una vez más, aquel día. Aquel día, aquel día, vinieron sus criados y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. Diga conmigo: hemos hallado bendición. Hemos hallado palabra de Dios. Hemos hallado la gloria de Dios. Aleluya. Este es el año, amado, aquel año. Vamos a decir un día, aquel año 2026, los cielos se abrieron sobre mi vida. Aquel año 2026, algo sucedió. Aquel año 2026, los pozos fueron abiertos. Aquel año 2026, la gloria de Dios vino sobre mi casa. La miseria se fue, la desgracia se fue, la enfermedad se fue, la tristeza se fue, pero la gloria de Dios vino sobre mi vida. Póngase sobre sus pies y déle el mayor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Levante sus brazos y diga: Señor, este es mi año. Este es mi año. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Recoger nuestra cosecha. Sí, Señor. Pero aleluya. Espiritualmente hablando. Aleluya. Póngase el iris de Jesús. Aleluya. Póngase, sí, Señor. No cese su oración este 20. Aleluya. Pídale al Señor. Sí, que Señor. Su oración día y noche suba delante de Él. Porque Él es digno de adorar. Aleluya. Digno de adorar, eres tu papá. Aleluya. 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 Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y dígale al Señor: en unos minutos va a terminar este 2025. Padre, dígale: voy a entrar en un 2026, pero yo no quiero las mismas cosas del año pasado. Yo no quiero las mismas cosas. No quiero luchar con lo mismo. Yo quiero ver tu gloria este 2026. Dígale: yo quiero ver tu gloria. Aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Abra su boca. Aleluya. Abra su boca. Abra su boca en esta hora. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Y todo es para ti. Sí, Señor Jesús. Tú mereces gloria. Sí, Señor Jesús. Vamos a decirle al Señor que tu oración no vaya a cesar este 2026. Que día y noche tu oración suba delante del Señor. Aleluya. Dígaselo al Señor. Todo mundo con los ojos cerraditos, por favor. Vamos. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Levante sus manos y dígale que tú mereces gloria. Una vez más. Levante sus manos todos, vamos. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. 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 Sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Esto